Listo, muchachos. Entonces, pues empezamos, ya al menos somos la mitad. Bien. Entonces, ¿cómo les fue con esa consulta? ¿Si lograron conseguir todos los temas? ¿O no fueron? ¿O acabaron de llegar? Cuénteme. Vamos a empezar con unos pequeños ejercicios. Ya supongo que a esta altura, séptimo semestre, ustedes ya deben conocer qué es el peso y la masa. ¿Listo? Recordemos que el peso viene siendo una fuerza que actúa cuando hablamos de una atracción gravitacional o la vertical. La fuerza es una componente vertical. Cuando hablamos de otra componente como la horizontal, ya decimos que es una fuerza. ¿Listo? Entonces, el peso sabemos que se calcula con la ecuación de masa por gravedad, ¿verdad? Para el sistema internacional conocemos unas unidades que son kilogramos para masa y metros por segundo cuadrado para gravedad. Pero se complica un poco cuando hablamos del sistema inglés. Bien, porque la masa la expresamos en libras masa y la aceleración o gravedad en pies por segundo cuadrado. Sin embargo, esta fuerza o este peso no es correcto expresarlo en estas unidades. ¿Listo? No es correcto. Estas unidades se debe hacer una conversión, porque la unidad de fuerza en el sistema inglés es la libra-fuerza. Bien, ¿cuál es la conversión que conocemos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo pasamos de estas unidades a libra-fuerza? Si alguien la conoce, la puede escribir en el tablero. De libra masa pie por segundo cuadrado a libra fuerza. Hagámosla de esta forma. ¿Alguien sabe cuál es la conversión esta de kilogramo metro segundo cuadrado? Porque es exactamente un newton. Porque es exactamente kilogramo metro por segundo cuadrado es igual a un newton también. Porque la fuerza que ejerce el objeto sobre una superficie. Sí, ese vendría siendo el peso y su conversión es 1 a 1, ¿sí? Pero fíjense que eso no pasa. Bueno, primero, la gravedad en el sistema internacional es 9.81. ¿Cuál es la gravedad en el sistema inglés? ¿La conocen? 32.2 aproximadamente. O si ustedes se van a la tabla de factores de conversión, van a encontrar por acá aceleración de la gravedad estándar 9.81 aproximado, sistema internacional, o 32.17 aproximado, sistema inglés. Bien, ¿qué sucede? Que si nosotros decimos que tenemos que la gravedad es 32.17 pies por segundo al cuadrado, esto lo multiplicamos por una masa que es una libra masa. Esa multiplicación nos va a dar 32.17 libra masa pie por segundo cuadrado.
¿Qué sucede? Que no es como el sistema internacional. No podemos decir que ese 32.17 es igual a como lo hicimos acá. No podríamos decir que equivale a 32.17 libras fuerza. No es igual. Bien, entonces, ¿qué conversión se usa? Se usa la siguiente conversión. Se van a cada fuerza y fíjense que una libra fuerza son 32.17 libramasas pie por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué tiene el sistema inglés de curioso? Que si ustedes tienen una masa de una libramasa, esto también es igual a decir que es una libra fuerza. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a esta conversión de los 32.17 libra masa pie por segundo cuadrado, fíjense acá, cuando hacemos esto, 32.17 o aproximado 32.2 libra masa pie por segundo cuadrado. Esto es una libra fuerza. Entonces se van a cancelar. Se van a cancelar y efectivamente, por más que ustedes tengan acá 100 libra masa, 200 libra masa, es lo mismo. Fíjense, 100 libra masa es lo mismo 100 libra fuerzas. Eso es lo que tiene el sistema inglés. Pero no es igual con el sistema internacional. Usted no puede decir que 5.6 kilogramos son 5.6 newton. Ahí sí no aplica. ¿Listo? Entonces tengan presente esto, el sistema inglés. La masa es la misma fuerza. ¿Bien? Listo. ¿Cómo se despeja la fuerza? Simplemente considerando que la fuerza o el peso es masa por gravedad, podríamos usar esa misma ecuación para despejar masa, si quisiéramos, o para despejar gravedad. ¿Listo? Vamos con temperatura. Aunque en esta materia no vamos a considerar mucho la temperatura, sí es importante que tenemos unas escalas, ¿sí? Ustedes pueden encontrar escalas de temperatura Celsius Kelvin o de Fahrenheit a Rankine, que es en el caso del inglés. Estas escalas, en este libro o en mecánica de fluidos, no vamos a usarla mucho, ¿sí? Solamente se usan las escalas en absoluta cuando hablamos de gases. ¿Sí sabían de eso? Los gases se usan temperaturas en escalas absolutas, es decir, Kelvin o Rankine. Pero para líquidos sí usamos las relativas, Celsius o Fahrenheit. Bien. Aquí tenemos unas ecuaciones de conversión. Sin embargo, como les decía, no vamos a usarlas. Listo. Sigamos. Esta tabla recopila una serie de conversiones. Pueden usarla también como referencia. Sin embargo, es algo más complicada que esta de acá. ¿Sí? Pero ustedes podrían usarla para el taller o para el parcial. ¿Sí? En eso sí son libres. Listo. Sigamos. Definición de presión. ¿Qué es la presión? ¿Qué encontraron? Una sola definición. Es la fuerza normal ejercida por un medio por unidad de área. Esa solita. ¿Sí? Fuerza sobre área. Entonces aquí la tenemos.
fuerza que ejerce ¿quién? Si hablamos de un fluido, es esa fuerza ejercida por el movimiento de un fluido entre una área superficial, ¿sí? Si ese fluido está fluyendo a lo largo de una tubería, pues entonces consideramos el área transversal de esa tubería y la fuerza del movimiento que ejerce, ahí tendríamos una presión cuando estamos en movimiento. Pero hay unos casos en los que los fluidos se encuentran estáticos. Y en esas vamos a considerar otra fórmula para la presión. Esa otra fórmula sale a partir de esta. Pero esta la vamos a ver más adelante. ¿Bien? Listo. ¿Quién la definió? Pascal. Por lo tanto, tiene unidades. Sistema Internacional del Pascal. Que un Pascal equivale a ¿cuánto? Un newton por metro cuadrado. Sistema internacional. O tenemos en el sistema inglés, ¿qué unidades? Tenemos el PSI, ¿sí? Que es libra-fuerza sobre o por pulgada cuadrada. En algunas literaturas la libra-fuerza la encuentran solamente como libras. Bien. Y la masa sí se expresa como libras-masa. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Bien. Este caso particular, lo que les decía, un objeto, una partícula situada a una cierta profundidad de un fluido, experimenta una presión, ¿sí? Ahí es cuando decimos que están superficies sumergidas, que se calculan de otra forma, ¿bien? Pero podemos tener en la dinámica de fluidos, ya cuando el fluido está fluyendo, valga la redundancia, podemos tener entonces que la presión, las direcciones de estas flechas equivalen a las fuerzas que ejercen sobre las superficies de contacto. Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que cuando están haciendo los frijoles en la olla express, la presión está aumentando? ¿Por qué aumenta? ¿Pero qué hace la temperatura? ¿Expande cuál gas? El aire contenido. Bien. Se mueven las partículas. Pero como esas partículas están restringidas en movimiento, empiezan a chocar ¿qué? Las paredes de la olla, entre ellas, generan colisiones. Entonces, cuando empiezan a chocar las paredes, como se dice que es un recipiente, y si se considera rígido, es decir que esta frontera no se puede mover, entonces cada una de esas partículas choca, ejerce una fuerza sobre una pequeña cantidad de área, pero como el gas no tiene una sola partícula, sino que tiene muchas partículas, entonces la sumatoria de cada una de esas fuerzas que golpean en diferentes áreas aumenta la presión. Si está a mayor temperatura, más movimiento, ¿verdad? Entonces, más aumenta la presión. Entonces, ¿qué se hace para evitar que haya un riesgo de explosión? Válvula de alivio. ¿Cómo se calculan esas válvulas? ¿Sí saben? Estas válvulas tienen una pequeña masita. Y lo que hace es ejercer una diferencia entre la presión que hay acá al interior, presión interna, y la presión atmosférica exterior. A medida que entonces la presión va aumentando, esta masa de esta valvulita va a estar ahí incrustada. Si no tenemos una presión todavía de diseño, o sea, una presión que queremos alcanzar, pues la valvulita va a estar ahí abajo. Pero a medida que aumenta la presión, entonces esa fuerza va a vencer esta inercia de esta valvulita. Entonces la válvula se va para arriba.
y genera el alivio o la fuga de gas. Bien, esto está diseñado, esto se calcula. La masa de esa valvulita se calcula para que así obtengamos una presión adecuada. Bien, a mayor presión, ¿qué creen ustedes? ¿Se cocinan mejor los alimentos? ¿Más rápido? ¿Más lento? Más rápido, a mayor presión. ¿Sí sabían por qué? Sí, se reduce el tiempo, pero ¿por qué? A mayor presión. Sí, también hay mayor temperatura. O mejor, ¿qué es lo que cocina más rápido los frijoles? El vapor. Listo. Y a mayor presión, pues vamos a tener dos casos particulares. Hasta que alcance la temperatura de ebullición, sabemos que ahí se va a empezar a generar vapor. Pero hasta que alcance la temperatura de ebullición, pues es casi hasta los 100 grados. Aquí en Bogotá, aproximadamente a los 96. Nosotros podríamos acortar ese tiempo para que se alcance esa temperatura de ebullición. ¿Cómo se acorta? Disminuyendo la presión. Es decir, vayan a un lugar más alto, pero imposible, ¿no? Porque estamos en Bogotá, entonces ya tenemos una ganancia, que a nivel del mar, pues hay casi 5 grados de diferencia en la temperatura de ebullición. Pero entonces el secreto es que en las ollas a presión, ustedes primero dejan la olla sin tapa para que alcance el punto de ebullición. Una vez lo alcanzan, coloca la tapa y ¿qué va a pasar? Ya va a sellar, porque ya hay vapor. Y recuerden que el vapor, al ser un gas, ocupa todo el volumen de la olla. Listo, ya está aumentando la presión. A medida que aumenta la presión, tenemos menos tiempo o se necesita menos energía para que el agua líquida se transforme en gas o en vapor de agua. Entonces, a medida que aumenta la presión, se necesita menos energía para cambiar de fase el agua. ¿Ustedes conocen las calderas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, si son calderas de mucho más presión, pues tienen esa gran ventaja, ¿sí? Que van a generar vapor mucho más rápido que calderas de menor presión. El problema, pues, son los costos de fabricación. Encontrar materiales que alcancen dichas presiones y temperaturas es algo complejo, ¿bien? Pero eso es lo ideal. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de la presión. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más les mandé a consultar? Densidad. ¿Qué es la densidad? Una ecuación. Masa sobre volumen. Es una propiedad de los fluidos. Bien, indica cuánta masa de cierta sustancia se encuentra en una unidad de volumen específica. Listo. Unidades en sistema internacional. A ver si la encontramos acá. Aquí está, a ver. Kilogramos por metro cúbico. Unidades en sistema inglés. Esta no es muy usada. En ese caso serían libras masa por pie cúbico. Bien. Las libras masa es la misma libra que le indican a ustedes en las básculas convencionales, ¿sí? Es la misma libra que aparece ahí. Lo que pasa es que toda la vida hemos vivido engañados. Nos dicen que una libra es medio kilo o que un kilo trae 2 libras, ¿sí? Pero vamos a ver que efectivamente hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, acá en masa, efectivamente 1 kilogramo sí son 1000 gramos, ¿cierto? Pero 1 kilogramo son un poquito más de 2 libras. 2.2 libras. ¿Listo? Y por lo tanto, una libra masa va a ser un poco menos de medio kilogramo. Bien. Pero bueno,
De esta manera saldríamos nosotros ganando o perdiendo. Ganando, ¿cierto? Porque nos darían un poquito más de masa, un poquito más de carne, que hoy está bastante costosa, ¿cierto? ¿Listo? 200 gramitos más. Sí, el que está vendiendo ahí sí ya pierde. Bien. Eso es densidad. Listo. Tenemos otra propiedad que se llama peso específico. Se puede calcular de esta forma. ¿Qué es esto? Cantidad de peso sobre unidad de volumen. Peso sobre volumen. Pero hay otra forma. Recuerden que el peso es masa por gravedad. ¿Cierto? Si llevo esta ecuación a esta, me da que el peso específico se puede calcular como la masa por gravedad entre volumen. Pero ¿quién es masa entre volumen? Por lo tanto, se puede calcular como la densidad del fluido por la gravedad. Otra forma. Normalmente este se calcula cuando hablamos de sólidos y este cuando hablamos de líquidos. Bien. Listo, continuemos. Unidades del peso específico. Si es peso, unidad, newton. Si es volumen, unidad, metro cúbico. Newton por metro cúbico. En el caso del sistema inglés, peso es fuerza, libras fuerza, por pie cúbico. Bien. Vamos con otro término. Gravedad específica. ¿Qué es? Se puede calcular de dos formas. Peso específico o densidad. Peso específico de la sustancia en el numerador entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. O densidad de la sustancia entre densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Por qué a 4 grados Celsius? ¿Alguien sabe? Lo utilizan como punto de referencia para Es porque es la máxima densidad posible del agua y tiene un valor redondo también. 1000 kilogramos por metro cúbico. Si yo empiezo a bajar de 4, la densidad empieza a disminuir. Si empiezo a aumentar de 4, empieza a disminuir también. Esa particularidad tiene el agua. Entonces, a 4 grados Celsius encontramos el pico más alto. ¿Listo? Por eso se usa como referencia. Bien. Aquí está la ecuación que les decía, el peso específico, densidad por gravedad. Listo. Veamos este ejercicio. Calcule el peso de un depósito de aceite que tiene una masa de 825 kilogramos. Bueno, siempre vamos a usar la gravedad como 9.81 metros por segundo cuadrado o 32.17 pies por segundo cuadrado. Profe, si en este caso nos hubieran dado libras masa, ¿no tendría que multiplicarla por la gravedad? ¿Sí? No tendría que multiplicarla porque ya sé que es lo mismo en libras fuerza. Bien. Listo. Entonces, ¿cuántos newton? Fácil, 825 por 9.81.
8.093 kilogramos metro por segundo cuadrado, que es lo mismo a 8.093 newton. Como es un valor alto, podemos usar prefijos. 3 a la izquierda y colocamos el prefijo kilo. 8.093 kilonewton. Bien, ¿dudas? Ahora nos dicen si el depósito del problema anterior, ya sabemos que tenía una masa, ¿no? 825 kilogramos. Ahora tiene un volumen de 0.917 metros cúbicos. Calcule densidad, peso específico y gravedad específica si contiene aceite. Bien. Vamos a hacer uno y el otro, los demás lo hacen ustedes. Densidad del aceite. Siempre la misma ecuación, masa entre volumen. Masa 825 kilogramos, volumen 0.917 metros cúbicos. Resultado, 900 kilogramos por metro cúbico. Y entonces esta es la densidad del aceite. Entonces, los resultados. 8.83, ¿sí? Aproximado kilonewton por metro cúbico y 0.9. ¿Listo? Vamos con este caso. La glicerina a 20 grados Celsius tiene una gravedad específica de 1.263. Calcule su densidad y su peso específico. Bien, vamos con esos dos entonces, ¿cómo les va? Tenemos densidad 1263 kilogramos por metro cúbico. Bien. Y 12.39 kilonewtons por metro cúbico de peso específico. Bien. Densidad y gravedad específica. ¿Entendido esos tres términos? Listo. Continuemos. Bueno. Listo. Vamos a otro término que les puse a investigar, que era la viscosidad, ¿verdad? ¿Cuántas viscosidades? Dos. Viscosidad dinámica y cinemática. Vale, ¿qué era la dinámica? ¿O cuál es la dinámica? ¿O qué es la viscosidad? La dinámica es la resistencia a la fluencia de un fluido a través de una superficie. Sí. Entonces normalmente el ensayo se coloca una superficie inclinada, un fluido, se adhiere a esa superficie, se contabiliza el tiempo y la distancia recorrida por dicho fluido y ahí se mide el grado de viscosidad dinámica. Bien, ¿qué unidades tendríamos? Kilogramos por metro por segundo. Entonces fíjense que según la ecuación de la viscosidad dinámica tenemos
¿Qué es esto? Pero ¿qué magnitud es? Esta es presión, pascales. Listo. ¿Y qué es esto? El de arriba es distancia y abajo velocidad. Por lo tanto, esto va a ser tiempo, ¿cierto? Porque vean con metro. Metro y metro se va, segundo pasa arriba. Presión por tiempo. Serían la ecuación física de dicha viscosidad. Y vean las unidades. Newton segundo por metro cuadrado o Pascal segundo. Se representa con la letra griega eta. Bien. Y la otra viscosidad. La cinemática. ¿Cuál es la cinemática? ¿Qué encontraron de dicha viscosidad? Es una medida de la resistencia interna de un fluido al fluir bajo una fuerza gravitatoria. Se determina el tiempo que tarda para que un volumen fijo de fluido fluya por gravedad. Entonces fíjese que es simplemente la misma viscosidad dinámica, pero aquí se tiene en cuenta la propiedad del fluido, la densidad. Se tiene en cuenta cómo varía dicha viscosidad con la densidad del fluido. Bien, ecuación física. Viscosidad dinámica entre densidad. Se representa por esta letra que voy a buscar rápidamente qué letra griega es. Ni, al parecer es ni. La letra griega ni. ¿Listo? Bien. Unidades. Fíjense. Tenemos las unidades de la viscosidad dinámica, que era Pascal segundo, entre densidad, que es kilogramo metro cúbico. Bien, el Pascal lo podemos desintegrar en Newton por metro cuadrado. Aquí queda kilogramo, aquí queda segundo y por acá metros cúbicos. Hasta el momento nada, ¿cierto? Desintegremos el Newton. Kilogramos, segundo, metro cúbico. Por acá metro, ¿cierto? Y me queda metro cuadrado, kilogramo y por acá segundo cuadrado. Kilogramos y kilogramos fuera. Metro cúbico con metro, metro a la cuarta, entre 2 metros abajo, metro cuadrado arriba, un segundo con un segundo, segundo abajo. Unidades, metros cuadrados por segundo. Bien, entonces recuerden, esto es análisis dimensional. Y ahí llegamos a las unidades de la viscosidad cinemática. Listo. Tenemos tablas para las dos. Tabla 2.1, viscosidad dinámica en unidades, conversiones, y viscosidad cinemática, unidades y conversiones.
¿Listo? Vamos a encontrar nosotros también unas tablas que vamos a ver más adelante. Dichas tablas se encuentran en los apéndices. Por ejemplo, apéndice A. Vemos que dependiendo, en este caso, habla del agua. Dependiendo de la temperatura, tenemos peso específico, densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Es decir, no necesitamos calcularlas, ya están en tablas, por ensayos, experimentos. ¿Listo? Esta para el caso del agua. Sistema internacional. Tabla A2, la misma agua, pero sistema inglés. Unidades del sistema inglés. ¿Listo? Si no es agua, sino que es otro fluido. Una lista variada de fluidos con las mismas propiedades, pero aparece un adicional. Gravedad específica. Recuerden que esto es una medida de referencia para saber si flota o se hunde con el agua. ¿Bien? Si el fluido no se encuentra en estas tablas, aquí hay otros. Ojo, el profesor les tiene que dar siempre la gravedad específica o la densidad o el peso específico y en este caso también las viscosidades, si el fluido no se encuentra en estas tablas. Bien. Listo, entonces la tabla B2 para sistema internacional y sistema inglés también. ¿Listo? Esas son las tablas que vamos a usar también. Bien. Volvamos a las secciones. Listo. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta el momento? Vamos. Que los líquidos no se dejan comprimir con facilidad. Si se dejan comprimir, su volumen cambia un poquito, ¿sí? Es decir, se ve reducido, pero en la expansión los líquidos no ocupan el mismo volumen que los gases. Ellos van a fluir, pero no ocupan el mismo volumen. Por ejemplo, lo que pasa en las jeringas. Cuando ustedes tratan de comprimir tapando el orificio de salida, no les va a dejar y el émbolo retorna, ¿sí? Eso es lo que pasa con la compresibilidad. Los líquidos en verdad son prácticamente incompresibles. Al decirse que son prácticamente incompresibles, se considera que su volumen es constante. Si el fluido está fluyendo, si el volumen es constante, también significa que el caudal es constante, que más adelante vamos a ver. Bien. Mañana vamos a ver propiedades del aire o de algunos gases. ¿Listo? Que es algo que vamos a tener presente porque para el estudio de la presión los manómetros tienen líquidos y están experimentados por una parte por un gas que se llama aire. Entonces necesitamos conocer las propiedades de dicho gas. Bien. Entonces, ¿qué les propongo? Les voy a dejar yo esta vez qué es lo que van a consultar. Pero consultan ustedes de manera autónoma, ya sea en sus casas o si se quieren quedar acá. ¿Cuándo va a ser esa consulta? En el segundo bloque de cada día. Ustedes lo hacen o no lo hacen, como quieran. O al día siguiente en sus trabajos echan una ojeadita. Al día siguiente, en el primer bloque, hacemos ejercicios. Es decir,
que nuestras clases van a ser hasta las 8 y nos vamos. ¿Qué opinan? ¿Bien? El día del taller si nos alargamos, pues ustedes podrían irse temprano, o sea, el que estudia en 1 hora lo acaba, el que estudia en 1 hora lo acaba, pero pues yo les daré 3 horas, ¿no? O sea, hasta las 9 el día del taller. ¿Sí? ¿Les parece buena? Entonces, siempre les voy a dejar el día anterior, o sea, hoy, material para que ustedes estudien de manera autónoma la teoría, los conceptos, y al día siguiente las aplicamos en el primer bloque. ¿Bien? Pues listo, muchachos. El sílabus ya se los compartí, ¿cierto? Entonces, gravedad relativa, ojo que esto está mal. Es gravedad específica o densidad relativa. ¿Bien? Volumen específico. Se van a dar cuenta que es el inverso de la densidad. Y estudio del aire. Esa parte del estudio del aire, ustedes la van a encontrar acá, ya haciendo referencia con la medición de la presión, capítulo 3 del libro. ¿Listo? Sin embargo, pueden consultar otras fuentes, como ustedes quieran. ¿Bien? Listo. Entonces, pausamos.